Hermanos, Dios les bendiga. Les habla el Padre Rodolfo Londoño, rector del Seminario Siervos del Espíritu Santo de La Ceja, Antioquia, Colombia. Vamos a reflexionar hoy sobre el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, aquel texto de los discípulos de Emaús, muy apropiado en la época de Pascua, que nos invita a nosotros a transformar nuestra realidad personal, siendo capaces de ver al Señor en medio de nuestras propias realidades. Los discípulos de Emaús iban apesadumbrados, iban tristes, iban angustiados, pensaban que no había salida en su vida, que no había solución a las circunstancias concretas que estaban viviendo. Venían quejándose, incluso habían salido de Jerusalén para ir a Emaús, para volver atrás, para volver a lo que vivían antes de haber conocido a Jesús, volviendo atrás. Y Jesús se les aparece y se ve muy bonito en este relato cómo Jesús les habla con cariño y ellos no son capaces de reconocerle. Y no son capaces de reconocerle porque están imbuidos en su angustia, porque están imbuidos en sus temores, en sus miedos, en sus ansiedades, porque sus circunstancias los abruman y les impiden de una u otra manera saberse acompañados por Jesús. Eso muchas veces te pasa a ti, mi querido hermano, y me pasa a mí. A veces las circunstancias de la vida, los problemas económicos, las situaciones familiares, las enfermedades, tantas vicisitudes que tenemos que vivir, nos llenan de angustia, nos llenan de ansiedad y nos impiden saber que Jesús camina con nosotros y que no nos ha dejado solos. Jesús, como con los de Emaús, también se acerca a ti, también camina contigo y te dice, no estás solo. Deja de quejarte por esas circunstancias y esas situaciones concretas que estás viviendo. Jesús les dice, qué lentos son para entender la palabra, qué lentos son para entender al Señor. Esto tenía que pasar. Como diciéndote, no te quejes por lo que estás viviendo, acéptalo. Acepta la realidad que estás viviendo. Deja de estar llenándote de un por qué y por qué y por qué a mí y por qué me sucede esto y por qué me sucede aquello. Porque eso no va a solucionar el problema. Esto tenía que pasar, le dice Jesús a los de Emaús. Esto tenía que pasar, tenía que padecer el Mesías. Dejen de quejarse. Vean más bien el para qué de las cosas. Nosotros a veces somos más judíos que cristianos. Los judíos se preguntan, se cuestionan, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Si está pasando esto es porque pecó. Si está pasando esto es porque Dios lo castigó. Nosotros tenemos un Dios de misericordia porque Jesucristo nos ha enseñado el verdadero rostro de Dios y es el rostro del Abba, el Padre, el Papá. No es un rostro de castigo, no es un rostro de juicio, es un rostro de amor. El Papa Francisco ha instituido este año como el año de la misericordia. Y tú y yo tenemos que estar conectados con ese Dios. Entonces deja de estar castigándote a ti mismo, preguntando por qué me pasa esto, por qué estoy viviendo esta situación o aquella. Acuérdate aquel relato donde estaba el ciego de nacimiento y los apóstoles están diciendo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Es decir, ¿por qué está ciego? Y Jesús dice, ni este ni sus padres. Esta enfermedad está puesta para darle gloria a Dios. Es decir, ahí tienes que encontrar el para qué de las situaciones, el para qué de las circunstancias, no el por qué. Deja de quejarte, no estás solo, Dios está contigo y las vicisitudes de la vida te llenan de angustia, de ansiedad, el enemigo te engaña y no puedes ver que Dios está contigo. Dios no manda esa realidad difícil que estás viviendo, Dios no manda las situaciones complicadas que acaecen en nuestro devenir histórico de la vida, pero Él en medio de esas situaciones camina con nosotros, nos acompaña. Dios no manda lo malo, pero Dios cuando le entregamos lo malo lo transforma en bendición. Lo más malo que ha hecho el género humano es que hemos matado a Dios. Y de lo más malo Dios ha sacado lo más bueno. La salvación, la resurrección, la gloria, la vida eterna. Entrega esas circunstancias concretas al Señor y descúbrelo. ¿Dónde alcanzan los de Emaús a descubrirlo? En la fractio panis, en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía. Dice la palabra del Señor que partió el pan y como que desaparece, no desaparece. No lo ven allí porque ya está en la Eucaristía, porque está en el pan. Ve a la Eucaristía, acércate al Señor, entrega tus cansancios, entrega tus cargas, entrega tus problemas. No te quejes más, no preguntes más por qué. Dile, Señor, aquí están mis cargas, aquí están mis enfermedades, yo confío en ti, te las entrego y sé que no estoy solo, que Dios está vivo, que Dios camina conmigo. Los de Emaús volvieron a Jerusalén, estaban volviendo atrás. No vuelvas atrás, no vuelvas al pasado, no vuelvas al pecado, no vuelvas a la ansiedad, al miedo, cuando no conocías a Dios. Vuelve a Jerusalén.
El problema de los de Emaús no se solucionó mágicamente. Ellos volvieron a Jerusalén y seguían con la persecución, seguían siendo perseguidos. Pero sí se solucionó su actitud de vida. Ya sabían que ese problema, que esa situación no la iban a enfrentar solos, que tenían un Dios grande y poderoso que caminaba con ellos. Mi hermano, no estás solo. Dios no te promete que te va a solucionar mágicamente todos los problemas, pero sí promete que te va a acompañar y te va a dar la fuerza y la paz para enfrentar y superar el problema que sea. Aunque el gigante se encuentre allá, no temeré porque Dios está conmigo. Aunque el problema esté allá, no temeré porque voy con el Señor. Así volvieron los de Emaús sabiendo que Jesús estaba vivo y que caminaba con ellos. Encuéntralo en la Eucaristía, encuéntralo en la palabra de Dios, porque Dios está caminando contigo. Sea cual sea tu situación o tu vicisitud, tú tienes un Dios más grande que esa situación, tienes un Dios más grande que esa enfermedad, tienes un Dios más grande que esa circunstancia. Y Él camina contigo, Él está vivo y nunca te deja solo.